Hola, yo soy Paola y este es el último video de la serie de la animación del vehículo. En los videos pasados animamos el movimiento y la rotación automática de las ruedas y en este vamos a animar la dirección automática del volante. Como solo vamos a trabajar con los controles y los ayudantes, vamos a esconder la geometría del vehículo, yendo al panel de display, seleccionando Geometry. Ahora vamos a crear una guía para dirigir la dirección. Seleccionemos el punto de restricción de ruta y pulsando la tecla de Shift lo arrastramos para duplicarlo. Y lo llevamos un poco más adelante del pivote del volante. Al soltarlo aparece un diálogo y en él seleccionamos Copy y le cambiamos el nombre a Guía para identificarlo más fácil. Si movemos el deslizador de la línea del tiempo, vemos que el guía se mueve con los demás objetos. Necesitamos crear un punto nuevo para que siga la guía. Vamos al panel de crear y abrimos Helpers. Activamos el punto y en Size le ponemos 35. Hacemos un clic en el visor para crearlo. Pulsamos las teclas de Shift y la A conjuntamente para activar el alineamiento rápido. Y hacemos un clic en el punto de restricción de ruta. Una vez alineado, lo movemos en el medio de la restricción de ruta y el guía. Ahora lo vamos a enlazar con el punto de restricción de ruta activando Select and Link. Pulsando en el punto creado recientemente, adquirimos una línea elástica, la cual la ponemos en el punto de restricción de ruta para enlazarlo. Si movemos el deslizador de la línea de tiempo, vemos que el nuevo punto se mueve con los demás objetos. Con el punto seleccionado, nos vamos a la barra principal de menú y hacemos un clic en Animation. En la lista ponemos el mouse sobre Constraint y en la lista de Constraint hacemos un clic en Look at Constraint. Con la línea elástica hacemos un clic en el punto guía. Nos alejamos un poco y nos movemos aquí a la curva. Si movemos el deslizador de la línea de tiempo, vemos que aparece una línea azul en medio del seguidor y el guía, y este siempre va mirando al punto guía. Vamos a acomodar el visor para trabajar un poco mejor. Necesitamos crear un nuevo punto que nos sirva como control para mover la dirección del volante. Nos vamos al panel de crear y en Helpers activamos Point. Hacemos un clic en cualquier parte del visor para crearlo. En la barra de herramientas pulsamos y sostenemos el alineamiento rápido y en la lista desplegable seleccionamos el primer icono que es Align. Nos aparece el símbolo de alinear y hacemos un clic en la flecha que es el control del volante. Nos aparece un diálogo, en él dejamos lo que está seleccionado y nos vamos a Align Orientation Local. Seleccionamos X, Y y Z y hacemos un clic en OK. Y el punto se alinea al pivote del control. Activamos el Select and Link y pulsamos sobre el volante que es esta flecha. Y la línea elástica se la ponemos al punto para enlazarlo. Luego hacemos un clic en el punto que acabamos de enlazar y se lo ponemos al rectángulo que es el control principal para enlazarlo. Seleccionamos el punto si no lo está y nos vamos a la barra principal de menús y hacemos un clic en Animation y en la lista seleccionamos Constraint y en la lista de Constraint hacemos un clic en Orientation Constraint. Nos aparece una línea elástica con la cual hacemos un clic en el punto del centro para terminar la operación.
El volante se voltea hacia el eje X. Para ponerlo nuevamente en su sitio, nos vamos al panel de movimiento y nos deslizamos hacia la parte de abajo y seleccionamos Keep Initial Offset y el control vuelve a su sitio. Nos vamos al panel de Display y deseleccionamos Geometry para hacer aparecer el vehículo. Nos alejamos un poco y activamos el reproductor de animación. Como ven, el volante está funcionando en las curvas. Así hemos terminado con el tutorial de animación del vehículo y espero que les haya gustado. Y si así es, pónganle un me gusta y compártanlo en sus medios sociales. Si no está suscrito al canal, haga un clic en suscríbase para recibir información sobre tutoriales futuros. Hasta el próximo tutorial. Chao.